Hola, muy buenas noches. Todos estos audios e información, entrevistas, pues nos están sobrepasando a los colombianos y por eso es importante tener contexto y hacer un análisis. A esta hora nos conectamos con la Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Paca, bienvenida, mil gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Noticias Caracol. Y quizás la primera pregunta es, ¿qué tan en serio se pueden tomar las declaraciones del ex embajador Armando Benedetti cuando hace algunos minutos, hace 30 minutos exactamente, estaba trinando que él ha sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro, pero que sin embargo no satisfecho con lo que me correspondió políticamente en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago? Esa es la más reciente declaración en Twitter del ex embajador. ¿Qué tan serias pueden ser entonces las declaraciones que hemos venido escuchando de Benedetti? Buenas noches, Camila, y muchas gracias por la invitación. Entiendo que está tratando de prevenir daños y me parece pues que pedir perdón y decir que reaccionó de esa manera es loable, y estaba bien que pida perdón y que diga que reaccionó con tragos y que reaccionó más allá de la cuenta. Pero sin embargo dijo cosas que son preocupantes, hizo acusaciones que no se pueden quedar en me equivoqué. Y por eso las autoridades tienen que investigar. Pero yo creo que aquí tenemos un problema de realidad política, otro de realidad jurídica criminal y otro de realidad jurídica frente al Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que son tres ámbitos distintos. Realidades que enfrentamos en estos momentos. En una de las entrevistas que dio el ex embajador Armando Benedetti a la revista Semana, habla de lo siguiente, y él dice específicamente que él tiene indicios por lo de Nicolás, que él siempre ha tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando cuando sale la denuncia contra él, que él empieza a armar el rompecabezas, que viaja a Cartagena la semana siguiente y pregunta qué fue lo que pasó y le echaron una cantidad de cuentos. ¿Se puede hacer algún tipo de relación entre los audios que se filtraron del ex embajador Benedetti hablando de dineros que entraron a la campaña con uno de los primeros grandes escándalos que enfrentó el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue el de su hijo Nicolás? Yo creo que de alguna manera los audios nos llevan allá, nos llevan a relacionar un hecho con el otro. Pero Camila, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a las autoridades, que lo tienen que hacer, porque yo creo que el ex embajador Benedetti hace ese relacionamiento muy claramente. Entonces, lo que sí nos corresponde a nosotros es hacer el análisis político de si el presidente Gustavo Petro va a tener la posibilidad de recomponer la coalición, porque finalmente el país no se puede parar, lleva solo 10 meses de gobierno. ¿Va a tener la posibilidad, usted cree, el primer mandatario, de poder retomar el rumbo y tener coalición en el Congreso de la República para pasar esas reformas del cambio con las cuales ganó la presidencia? Yo espero que sí, porque nosotros en Colombia necesitamos gobernabilidad y necesitamos un presidente que gobierne. Yo espero que el presidente Petro esté trabajando con su equipo cercano para mirar cómo recompone esta situación, cómo enfrenta esta crisis política que es seria, que es grave, y tiene que pensar con quién va a recomponerla, quiénes van a ser sus aliados, cómo va a recuperar confianza del Congreso y cómo va a recuperar confianza de la ciudadanía, que es muy, muy serio. Y yo aspiraría a que logre hacerlo porque todavía le queda mucho tiempo en su periodo y Colombia necesita gobernabilidad. Pero siguiendo con el análisis, Paca Zuleta, el nivel en la discusión política ha caído muy bajo y eso lo vemos en el lenguaje del ex embajador Armando Benedetti, y esto también distrae del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Hemos tenido resultados últimamente de desempleo para nada malos, baja la tasa de cambio. ¿En qué queda entonces el proyecto político del mandatario en medio de toda esta discusión que se está viviendo en la Casa de Nariño? ¿Se podrá recuperar o no? Yo aspiro a que se pueda recuperar porque, como le digo, primero soy optimista, pero además es que Colombia necesita que se recupere. Va a costar, porque sí hay una crisis política, producida por los mismos funcionarios de la Casa de Nariño y los mismos funcionarios del gobierno. No se nos puede olvidar que las dos personas en conflicto son funcionarios del gobierno y ellos crearon la crisis. Ellos crearon la crisis con esta pelotera, pero adicionalmente
que el presidente no haya salido rápidamente a hablar, yo creo que hizo mucho daño. Y yo espero que el presidente dé un parte muy rápidamente y que reorganice digamos, el funcionamiento de la Casa de Nariño. Él tiene que reorganizar el gobierno y tiene que mostrar que está haciendo cambios sustanciales para ocuparse de las políticas públicas. Esas promesas que hizo el presidente, ¿cómo es que se materializan? ¿Cómo es que se convierten en bienes, obras y servicios para los ciudadanos? Y eso creo que lo está... Antes del escándalo lo vimos en la encuesta, la gente está esperando, la ciudadanía está esperando que el presidente y que sus ministros y su equipo de gobierno implementen las promesas de campaña. Yo creo que eso es muy importante ahora. Solucionar la crisis política, mirar cómo hace esas recomposiciones y cómo empieza a generar confianza implementando lo que prometió. Yo creo que eso es fundamental en este momento y ojalá... ¿Tiene equipo el presidente Gustavo Petro para poderlo hacer? Usted dice, hay que retomar el rumbo, pero con la gente con la que está trabajando en la Casa de Nariño, con sus ministros, ¿ese equipo es suficientemente capaz para poder retomar el rumbo? Porque como usted lo ha mencionado, esta crisis se suscita en el seno de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Yo creo que ese es un punto muy importante, Camila. La encuesta de Inbamer, en la que trabajaron El Espectador y Caracol y Blue Radio, mostró claramente cómo la ciudadanía no conoce a los ministros. Y eso lo que nos está mostrando es que tenemos una sobreexposición del presidente de la República, pero no hay exposición de las personas que son clave para ejecutar las políticas públicas. Eso no lo hace el presidente, eso lo hacen los ministros, los directores de departamentos administrativos, y eso necesitamos, que esas personas tengan el vuelo suficiente para ejecutar esas políticas públicas, para implementarlas, para estar en contacto con la ciudadanía. Y ahí el presidente tiene que hacer una mirada muy profunda de quién lo está acompañando y si esas personas tienen las calificaciones y las habilidades suficientes para implementar esas políticas públicas. No todo pasa por el Congreso. Hay una cantidad de cosas que hay que hacer en el interior de las organizaciones para hacer tareas con la ciudadanía y para hacer tareas con los que reciben esos bienes, obras y servicios públicos, y eso no lo hemos visto en estos meses. Y yo creo que eso es parte de, por un lado, el castigo que le dan a la popularidad del presidente, pero por otro lado, el desconocimiento de los ministros nos muestra que la gente no sabe quién está a cargo de las políticas públicas claves del presidente. Paca Zuleta, mil gracias por estar con nosotros hoy en Noticias Caracol. Más adelante seguiremos con más análisis de lo que está pasando en la crisis que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro.